Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Marcos. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 2. Yo me imagino que ustedes ya deben de haber oído, ya deben de haber estudiado lo que este texto nos enseña. Cuando estábamos orando, la hermana usó unas palabras que hicieron un eco en mi corazón, y justamente es lo que importa y lo que interesa. Ella dijo en las palabras de ella, que Dios nos ayude a poder también alcanzar a aquellas personas que aún no se convirtieron, aquellas personas que Dios aún tiene para llamar para sí. Entonces, que nosotros podamos, por medio de esta predicación, poder entender quiénes éramos nosotros y para qué fuimos llamados. Algunas veces nos olvidamos, por circunstancias de la vida, por el corre del día a día, para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, para qué fuimos separados, y acabamos alineándonos para otra cosa, para otro lado. Entonces, que este mensaje pueda hablar a nuestro corazón, que este mensaje pueda ser encarnado en nuestro corazón, y que después, al salir de aquí, nosotros también podamos practicarlo. Porque a veces, en ocasiones, nosotros tenemos mucho conocimiento y en algunas ocasiones practicamos poco. Entonces, que podamos con este mensaje entender cuál es nuestro objetivo y nuestro llamado en cuanto estamos aquí en la tierra. Amén. Vamos a leer el texto. Después de leer el texto vamos a tener también un tiempo para orar, y después comenzamos la explicación del texto. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. Una historia conocida. Este Leví que va a ser descrito aquí es Mateos. 13 dice así: Él salió de nuevo, en este caso Jesús, él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y él comenzó a enseñarles. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado a la mesa de impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando sentado a la mesa en la casa de él, muchos colaboradores de impuestos y pecadores notorios estaban también sentados en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le seguían. Versículo 16. Cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comía con los pecadores y colaboradores y cobradores de impuestos, comenzaron a decir a sus discípulos: ¿qué es esto? Él come y bebe con los cobradores de impuestos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas veces tal vez ya te hemos oído esta mensaje? ¿Cuántas veces tal vez ya hemos pasado por ese texto de la Biblia? Tal vez ya lo conocemos, ya sabemos la explicación, ya sabemos la aplicación. Pero te queremos pedir, Señor, que cada vez que nosotros leamos la palabra sea como la primera vez. Que tu palabra ilumine nuestro corazón. Que tu palabra abra nuestro corazón y nuestra mente. Y que podamos maravillarnos, Señor, de nuevo con tu palabra, Señor. Que podamos ver la profundeza, la riqueza que podemos encontrar en ella, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, y permite que nosotros no tengamos un corazón en el cual nos sentamos
solo para, tal vez para perder el tiempo, Señor, sino que por lo contrario, que nosotros podamos ver la riqueza de tu palabra y que podamos aplicarla, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque si no, esto de aquí solo pasa como más un mensaje, como más una palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, transforme nuestro corazón y que podamos, Señor, oír atentamente tu voz para gloria de tu nombre, Padre. Que al poder salir de aquí, Señor, también tu palabra sea colocada en práctica, Señor. Que no solo quede en conocimiento, sino también en práctica, Padre. Señor, que este momento sea un momento donde tu palabra sea expuesta, donde tu palabra sea predicada. Que tiremos el foco del hombre, que tiremos el foco de la persona que está aquí al frente y que nosotros colocamos, Señor, en primer lugar tu nombre. Que tu nombre sea glorificado en este momento, Padre, como está haciendo, Señor, por medio de la alabanza. Queremos, Señor, tener un tiempo en el cual podamos escuchar tu voz. Te agradecemos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hablé al inicio, es un tema, es un texto que la mayoría de nosotros seguro ya pasamos por ahí, ya lo podemos, tal vez lo entendemos, lo conocemos, tal vez algunos de ustedes tal vez ya lo predicó. Y lo que me llama la atención en esos textos son tres cosas, son unas características al inicio del texto, unas características justamente del ministerio de Jesús. Hay características aquí muy importantes de cosas que Jesús hacía en su ministerio que tal vez algunos de nosotros hemos dejado de hacer, de practicar, como ya lo dije también, por causa de trabajo, por causa de estudio, por causa de familia, por causa de hijos. Algunas veces vamos dejando de hacer esas cosas porque se tornan secundarias. Vemos también aquí en ese texto una característica de cómo Jesús, él llama a un hombre, en este caso Leví, un hombre que era repudiado por esas personas en ese momento. Como Jesús, él en su misericordia, él alcanza a un hombre que la sociedad odiaba, que la sociedad no quería más. Y después vemos al final cómo Jesús, él no hace un llamado para que nosotros continuemos haciendo eso, que él nos explica que él vino a llamar a aquellos que están enfermos. Y ese es la continuidad y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hasta que él venga. Entonces, lo primero que vemos aquí son características del ministerio de Jesús. En el versículo 13, él dice, Jesús, en este caso, Jesús no dice aquí, Jesús dice, él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y él comenzó a enseñarles. Si usted ve, Jesús ya estaba tal vez haciendo alguna cosa y dice, él salió de nuevo. Sabemos eso aquí de que Jesús está en acción. Jesús está constantemente, ¿qué? Yendo para un lado, yendo para el otro. Jesús estaba aquí un tiempo, ahí se movía. Vemos cómo esa característica de que el Hijo de Dios, él estaba constantemente yendo a algunos lugares. Y como ya dije aquí, eso es una práctica tal vez que nosotros hemos olvidado un poco. Por trabajo, por estudio, por familia, nosotros estamos viviendo tiempos más cómodos. Estamos viviendo tiempo en el cual estamos un poco más preocupados por nosotros y nos estamos olvidando el por qué y el para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos. Entonces vemos que Jesús constantemente, él estaba en un lado, estaba en otro. Dice que Jesús salió y una grande multitud se aproximó a él. Como también vemos en los relatos, Jesús sale, había personas que siempre estaban atrás de él. Habían personas que estaban interesadas a veces por el mensaje, que era el mensaje de salvación. Habían tal vez personas que eran tan solo políticos, que estaban ahí
solo para decir que estaban con Jesús, y tenían curiosos, tenían también los fariseos. O sea, siempre había gente que estaba ahí. En cuanto Jesús estaba en un lugar, ellos estaban ahí, estaban una gran multitud, se aproximaba a ellos. Vemos que... Gracias. Vemos que esa palabra de multitud se repite muchas veces en los evangelios, cuando Jesús le estaba predicando y una multitud lo seguía, y una multitud lo acompañaba, y una multitud estaba ahí. Vemos que dice también grandes multitudes lo seguía, y eso son características que nosotros vemos también en el ministerio de Jesús. Vemos que cuando la mujer, por ejemplo, del flujo de sangre, toca a Jesús, la Biblia dice que una multitud lo cercaba, que una multitud lo acompañaba. Cuando vemos también en el siervo del centurión, él también vemos que una multitud lo acompañaba y el centurión se aproxima a Jesús. Vemos que son características de Jesús. Siempre de un lado para otro predicando, siempre de un lado para otro enseñando, y siempre una multitud de personas siguiéndolo a él. Una característica de Jesús era un mestre. Mestre, ¿qué es mestre? Maestro. Era un maestro. Mestre, está viendo ya. Era un maestro. Él siempre estaba ahí enseñando. Él nunca estaba por acaso. Los encuentros de Jesús siempre eran intencionales. Él nunca estaba solo porque, bueno, no tengo nada para hacer, voy allá. No tengo nada para hacer en este momento, voy a la casa de... No, él siempre estaba ahí con una intención. Siempre los encuentros de Jesús fueron intencionales. Entonces, eso también es una característica que nosotros deberíamos de tener. Nuestros encuentros, nuestros relacionamientos, siempre tendrían que ser con un objetivo y siempre tendrían que ser intencionales. Así como Jesús, él ya sabía que iba a morir en la cruz, ves que en 3 años él aprovechó todo ese tiempo. En esos 3 años él aprovechó todo ese momento para poder llamar a salvación a todos aquellos que el Padre les había confiado. Entonces vemos ese momento de ahí de que Jesús está siempre de un lado para otro. Vemos eso de que Jesús siempre está con intención de predicar el evangelio de salvación. Son características del ministerio de Jesús. Son cosas que Jesús nos muestra que tal vez nosotros hemos dejado de hacer. Que tal vez nosotros hemos dejado de aprovechar esos momentos. La segunda parte es la segunda parte más interesante, que es donde yo quiero entrar aquí en el tema. Marcos capítulo 2, versículo 14 dice: y al pasar vio a Leví. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado a la mesa de impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús pasaba, Jesús estaba yendo a predicar, Jesús pasaba, y note que la palabra dice que él vio a Leví. Este Leví es el mismo Mateo de los evangelios. Dice que Jesús vio a Leví que estaba sentado. No dice exactamente dónde él estaba sentado, mas probablemente él estaba sentado en su lugar de trabajo. Probablemente Leví estaba cerca donde él estaba cobrando los impuestos. Y note que él dice, y Jesús, y él pasó y vio a Leví. Dice que él vio que él estaba ahí en su escritorio, él estaba trabajando. Él prestó atención a ese hombre. Él vio que él estaba ahí. Hoy hay una palabra en Brasil que todo el mundo usa que dice correría. ¿Cómo estás en la correría? ¿Cómo estás en la correría? O sea, siempre estoy, ¿cómo estás? Trabajando mucho. ¿Cómo estás? Atarefado. ¿Cómo estás? Atarefado. Corriendo. Corriendo es una palabra que se está usando mucho. ¿Cómo estás? Corriendo. ¿Cómo estás? Corriendo. Entonces muestra que Jesús, él vio.
Él prestó atención en esa persona. ¿Cuántas veces nosotros ya no pasamos enfrente de alguien o enfrente de una situación y por estar corriendo o por estar tan atarefados o por estar tan ocupados, nosotros no prestamos atención en esa persona? Nosotros no prestamos atención en aquella persona que tal vez está sufriendo. ¿Cuántas veces ya no pasamos por medio de esa persona? ¿Cuántas veces esa persona está ahí sentada y nosotros no prestamos atención? Pero Jesús, el Hijo de Dios, en ese día, Él pasaba por ahí y Él se fijó en uno de los hombres más despreciables de ese momento. Jesús, Él vio, Él prestó atención. ¿Cuántas veces tal vez las autoridades de la época ya pasaron por ahí y nadie vio a Leví? ¿Cuántas veces los fariseos pasaron por ahí y ellos no se importaron por Leví? ¿Cuántas veces tal vez los sacerdotes pasaron por ahí y ellos no les importó? ¿Sabes por qué no se importaban por él? ¿Ustedes saben la razón por cuál no se importaba? Porque él era cobrador de impuestos. Él era una de las personas más despreciables de la época. Él era considerado un traidor de su raza, de sus amigos. O sea, él era, hoy nosotros leemos ese texto y para nosotros no hay mucho sentido. Mas en la época él era considerado una persona no grata. Él era considerado como una de las peores personas de la época. La reputación de él, por más que era un cobrador de impuestos, yo creo que ni un cobrador de impuestos es agradable para nadie. Yo creo que hasta nosotros mismos también, el que cobra impuestos, nosotros, es aquel que nos cobra los impuestos. No son personas agradables. Lamentablemente no son personas agradables. Mas Jesús, en su gracia, su misericordia, Él vio a él que estaba trabajando. Él vio a él que estaba ahí. El hombre más despreciado tal vez en ese momento, Jesús paró y vio. Jesús tuvo un momento. Él vio con una visión diferente. Cosa que hoy tal vez nosotros hemos perdido también. ¿Por qué? Como ya dije, porque estamos ocupados, porque no tenemos tiempo, o tal vez tan solo porque nosotros nos hemos llenado de orgullo. Ayer comentaba con los chicos aquí cuando estábamos conversando, ¿cuántas veces nosotros ya no dijimos, fulano no tiene compromiso, ciclano no tiene compromiso? Porque nosotros queremos medir a las personas con nuestra regla. Si nosotros somos y ya hacemos eso en la iglesia, el otro también tiene que hacer. Y nos olvidamos justamente que Dios tuvo un proceso para que hoy nosotros podamos tener el grado de madurez que tenemos, conociendo las Escrituras, aconsejando, predicando. Y esa altivez, esa arrogancia, nosotros la queremos depositar en nosotros porque ese no tiene compromiso. No, ese no quiere nada con la iglesia. Y nos olvidamos de dónde Dios nos tiró, de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de dónde nosotros veníamos. Nos olvidamos quién nosotros éramos. Y hoy ya que sabemos un poquito, hoy ya que cantamos mejor, tocamos mejor, predicamos mejor, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nos hace ver a las personas por encima de nuestro hombro y decir, ese de ahí no tiene compromiso. Solo que Jesús no hizo eso con ese hombre. Jesús, Él tuvo misericordia. Jesús llamó a un hombre que la sociedad daba por perdido. Jesús llamó a un hombre que la sociedad dice, ese de ahí no tiene recuperación. Ese fue el hombre que Jesús lo llamó y le dice, sígueme. Y Él también hace eso con Tiago, Él también hace eso con Andrés, con John,
personas que estaban trabajando, personas que estaban pescando. Solo que el trabajo de Leví era diferente, porque era un trabajo que tú tenías que cobrar impuestos sobre impuestos. Roma le decía, quiero 100 millones hasta tal mes, y él cobraba 150 millones. 50 millones eran para él y 100 millones era para Roma. Entonces, esa era la persona. Y él estaba cobrando impuestos a sus mismos hermanos. Él estaba cobrando impuestos a sus mismos amigos. Entonces, por eso no es equivocado pagar impuestos. Lo que él estaba haciendo era impuestos sobre impuestos. Impuestos sobre impuestos. Entonces, yo creo que nadie le gusta que eso acontezca. Entonces, es diferente. Él estaba dejando una profesión que seguro había muchas personas que querían ese lugar. Seguro muchas personas querían esa silla. Porque usted estaba ganando un dinero muy bueno. Entonces él tenía un buen trabajo que tal vez muchas personas querían también para él. Entonces cuando Jesús llama a Leví, Jesús le está diciendo, está llamando a morir. Y esos son el costo que tiene el discipulado, el seguir a Jesús. ¿Cuántas veces Jesús también no nos llamó y nosotros dijimos, Señor, deja que yo termine estos estudios, ahí yo voy y te sirvo. Señor, deja que yo haga primero esta obra, esta casa, y después yo te sigo. En este caso, Leví, cuando Jesús lo llama, él deja absolutamente todo. Hermanos, si nosotros continuamos viviendo de la misma forma de cuando Dios nos llamó, y aún nosotros no hemos dejado nada atrás y continuamos viviendo de la misma forma, continuamos viviendo de la misma práctica, nosotros tendríamos que parar para pensar, ¿será que verdaderamente estamos siguiendo a Jesús? Si no nos ha costado absolutamente nada seguir a Jesús, tal vez puede ser que nosotros estamos viviendo una mentira. Si nosotros tenemos aún el mismo vocabulario, si nosotros tenemos aún las mismas prácticas, si nosotros tenemos aún la misma mentira, si nosotros continuamos haciendo el mismo pecado constantemente, es tal vez porque nosotros estamos viviendo tal vez una vida falsa. Él tuvo que dejar su trabajo, él tuvo que dejar su reputación, él tuvo que dejar lo bien que él ganaba, su estatus, para seguir a Jesús. No estoy diciendo que hoy usted va a dejar su trabajo, sus estudios, y no, me voy a dedicar solo al ministerio. No, estoy diciendo de que cuando Jesús nos llama, Él nos hace un llamado a morir. Él nos hace un llamado muchas veces a abrir manos, no sé si no, abrir manos. No, es que ese es otro. Él nos llama a que nosotros, abrir manos, es que sí, como soltar. De que nosotros soltemos muchas cosas que tenemos en nuestras manos, que son cosas que nosotros queremos. Ese trabajo de Leví era un trabajo de cobrar impuestos, era una buena reputación y muchas personas tal vez querían ese lugar. Versículo número 14, leemos otra vez y dice, al pasar vio a Leví y le dijo, el hijo de Alfeo, sentado a la mesa de impuestos, y le dijo, sígueme, y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando sentado a la mesa a la casa de él, muchos cobradores de impuestos, pecadores notorios estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos y le seguían. Lo que estaba hablando con ustedes aquí, ¿será que nosotros tenemos esa misma actitud de Jesús? ¿Será que nosotros tenemos ese mismo corazón de Jesús?
¿Será que nosotros, después de que fuimos llamados, escogidos, rescatados, tenemos la misma actitud de Leví? Si usted se da cuenta, después de que él es llamado por Jesús, él llama a sus otros amigos cobradores de impuestos. Él llama a aquellas personas justamente que él podría entender de que también necesitaban de oír ese mensaje. De nuevo, las reuniones, los momentos, ¿será que nosotros lo estamos usando justamente con el propósito para poder alcanzar a los otros? ¿O será que nosotros nos estamos reuniendo justamente solo porque queremos reunirnos con ellos? Tenemos que ser intencionales en nuestros relacionamientos. Tenemos que ser intencional justamente en los momentos que tenemos con las personas. Versículo 17. Vamos al 16. Salte un poquito aquí. El 16, de nuevo, dice: cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comía con los pecadores y cobradores de impuestos, comenzaron a decir a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los cobradores de impuestos y los pecadores? Usted ve aquí quiénes eran los amigos de él y quiénes eran los amigos de Jesús también. Jesús no llamó a personas perfectas. Jesús no llamó a hombres superdotados de conocimiento. Lo que yo hablé también en el inicio es justamente el Señor nos va capacitando. El Señor nos va dando conocimientos. El Señor nos va dando sabiduría para que nosotros podamos también alcanzar a otras personas. Usted ve entre los amigos de Jesús, usted ve a Simón, que era un revolucionario. Simón era una persona de un carácter muy fuerte. Simón era una persona que tenía un temperamento muy fuerte. Usted ve a Tiago, usted ve a Pedro, usted ve a Judas. También los amigos de Jesús son amigos que nadie quería, que la sociedad no estaba dispuesta a tener a ellos como amigos. Pero Jesús sí. Jesús justamente, él veía que esas personas también necesitaban de él. Y los amigos de Jesús no eran los que hoy nosotros queremos tener cerca. Hoy también nuestras amistades en algunas ocasiones son un poco más por intereses. No todos, pero algunas veces nosotros tenemos unas amistades por intereses, porque podemos sacar algo de esa persona, porque podemos obtener algo de esa persona. Entonces vemos aquí que Jesús, él llama a un grupo de personas y él está sentado en medio de cobradores de impuestos. Él está sentado en medio de personas que la sociedad no quería. Vemos que Jesús también, él se rodeaba con personas que tal vez estaban bebiendo, que tal vez eran menospreciados también justamente por la sociedad. Son personas que nadie quería estar cerca. Jesús está ahí en la casa de Leví, sentado, está recostado, está bebiendo, está comiendo. Jesús no está preocupado o qué los otros iban a hablar. Jesús no estaba preocupado por su reputación, porque Jesús sabía por qué él estaba ahí. Jesús sabía cuál era el interés real por el cual estaba ahí en ese momento. Él no estaba viendo a las personas, él no se interesaba lo que los fariseos estaban hablando. Y de nuevo, ¿será que nosotros tenemos esa actitud de Jesús? ¿O será que nosotros hoy estamos excluyendo a esas personas? Nuestra iglesia tiene una particularidad. Nuestra iglesia tiene, gracias a Dios, el pastor es
Él prega de una forma también expositiva, todo ese tipo de cosas. Y eso ha traído también muchas personas de otras iglesias. Y es bueno. Han traído a otras personas de otras iglesias, acabaron congregándose. Al mismo tiempo, nosotros pensamos, ¿y qué estamos haciendo con aquellas personas que aún no conocen el Evangelio? ¿Será que hoy nuestra iglesia, será que hoy nosotros tenemos el interés de comenzar de nuevo, de traer a aquellas personas que aún no conocen a Cristo? ¿O será que nosotros no tenemos o no hemos olvidado un poco quiénes éramos nosotros? ¿De dónde Cristo nos llamó? ¿De dónde Cristo nos escogió? Ese es el llamado que Cristo hoy está haciendo de nuevo. Él no nos tiró del pecado para que nosotros vivamos igual a monjes. Él no nos tiró del pecado para que nosotros hagamos nuestra comunidad. Él no nos tiró para que nosotros vivamos separados del mundo. Ustedes entienden cuando digo que tenemos que vivir separados del mundo, no tenemos que vivir como el mundo, pero Él no nos llamó para que nosotros vivamos solo nuestra vida entre cristianos. Él nos llamó justamente para que nosotros podamos estar sentados a la mesa con pecadores, para que nosotros podamos estar sentados a la mesa con aquellas personas que aún no lo conocen. Fue lo que hizo Jesús. Su ministerio era un ministerio muy activo. Iba para allá, iba para acá, ahora estaba aquí. Era todo intencional. Él va y llama y rescata a un hombre que la sociedad dice, este de aquí, Dios no lo salva. Este de aquí no tiene nada que ver con Dios. Este de aquí es pecador. Este de aquí está en el fondo del pozo. A ese fue el que Jesús estiró su mano, lo llamó, lo rescató, lo limpió, lo lavó, lo curó. A ese de ahí fue que Jesús llamó para que Él llame a sus amigos y se siente en esa mesa. Para eso que Dios nos llamó. Donde usted estudia, donde usted trabaja, donde usted está, no es por acaso. Ese es el lugar donde Dios nos colocó y te colocó para que nosotros podamos enseñar las virtudes de aquel que nos llamó y nos colocó en su maravillosa luz. Ese es el local. Jesús utilizó ese momento de reunión para llamar a otros pecadores por medio de Leví. Él llamó a un pecador y ese pecador llamó a los otros amigos porque debe haber dicho, estos de aquí también tienen que oír lo que el maestro, lo que el Señor tiene que decir. Entonces, el lugar donde nosotros estamos hoy es el lugar donde Dios nos permite poder predicar el mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿estamos utilizando ese lugar para predicar el Evangelio? ¿O estamos siendo igual a aquellas personas que no conocen a Jesús y hablan mal de política, hablan mal de fulano, hablan mal de ciclano? ¿Será que nosotros estamos siendo diferentes? ¿Será que nosotros estamos viviendo diferente? Yo no les estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Yo creo que eso de aquí todo el mundo, todos los que están aquí lo saben. Pero el lugar donde Dios nos colocó es el lugar donde nosotros tenemos que ser influencias. Es el lugar donde nosotros tenemos que estar hablando del Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que a toda hora tiene que estar hablando de Jesús, sino que también nuestro comportamiento, nuestras actitudes. ¿O será que nosotros también estamos entrando en el mismo chisme de la empresa donde estamos trabajando? ¿Será que nosotros también estamos mintiendo o teniendo los mismos comportamientos de aquellas personas que no conocen a Cristo? Por eso digo que si nosotros estamos teniendo esas actitudes, tal vez nuestra vida de cristiano es una mentira o solo es una máscara. Entonces Jesús prepara ese momento para que los otros pecadores estén también ahí y puedan oír el mensaje de salvación. Y esa es la misión de Jesús. Jesús toma esa ilustración de médico
y nos coloca ahora como una misión. Él dice en el 17, al oír Jesús esto, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esos éramos nosotros. Esos éramos nosotros, éramos iguales a esos hombres. Usted no era justo para ser llamado por Jesús. Jesús salió a nuestro encuentro. No fuimos nosotros que tomamos la decisión, fuimos nosotros que tomamos la decisión por medio del Espíritu Santo, sí, porque tomamos la decisión, pero el Espíritu Santo actúa en ese momento para que nosotros podamos decir, Señor, échame aquí. Pero es Jesús, es Dios que toma la iniciativa. La salvación es de Jesús del inicio a fin. Desde que nosotros tomamos la decisión en el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos dentro de delitos y en pecados. Un muerto no tiene poder de decisión. Un muerto está muerto. Un muerto no puede decir, sí, Señor, estoy aquí. No. Por medio del Espíritu Santo, nosotros tomamos esa decisión de decir, Señor, échame aquí. Señor, ahora nosotros te vamos a seguir. Dice, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. De nuevo, es Él que toma la iniciativa. Es Cristo que nos llamó, nos escogió cuando nosotros estábamos en el lodo, cuando nosotros nos estábamos revolcando con el pecado. Él que le colocó aquel guante y dijo, ven aquí, ahora yo te quiero aquí. Ahora tú vas a ser parte de este círculo. Ahora tú vas a ser parte de esta mesa. Ahora tú vas a ser parte de eso de aquí, pero no es solo para quedarnos ahí. Es justamente para que nosotros también podamos hacer lo que alguien en algún momento hizo por nosotros. Lo que alguien en algún momento habló para nosotros. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesús nos llama y nos rescata para eso. Ustedes aquí hay una característica muy buena justamente que trabajan con universitarios, que tienen el acceso a universitarios. Yo, así personalmente, para mí Andrés debe tener un gran desafío en el área que él trabaja con universitarios, porque las universidades lamentablemente están muy infectadas de ideologías, de pensamientos. Entonces es un gran desafío. Yo creo que debe estar muy preparado justamente para poder entrar en esos campos, en esas universidades. Mas ese es el lugar. Aquí nosotros vemos personas que vienen de otro país, se quedaron aquí, se hospedaron y fueron a las universidades. Eran un tipo de misionarios también que la iglesia tiene o que la iglesia tenía. Son tipos de misionarios, son tipos de personas que estudian medicina, que vienen de otro país y se van a la facultad. Ese lugar ahí no es que tú estás ahí solo para estudiar. No es solo porque Dios te dio la oportunidad de estudiar una carrera de medicina, de abogado, de nutricionista. No es solo por eso. Es el campo donde Dios nos colocó, donde Dios te colocó para que tú prediques el evangelio. Para que tú puedas anunciar esas virtudes, para que tú puedas anunciar de aquel que te tiró, que nos tiró de muerte a luz, a vida. Ese es el campo que hoy nosotros tenemos. Ese es el lugar. Y vemos aquí, de nuevo, Jesús, Él sale, está activo, las características del ministerio de Él. Muchas personas lo seguían, muchas personas estaban interesadas tal vez en el mensaje, tal vez muchas personas estaban interesadas solo en Él porque Él les daba de comer. Vemos también la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas lo seguían, pero Jesús tenía un objetivo. Jesús no estaba ahí por acaso. Y Jesús ve a un hombre que era menospreciado por la sociedad. Jesús vio, tuvo compasión, paró un poco su agenda, paró un poco su día apretado
para llamar a ese hombre. Lo llamó, lo rescató. Ese hombre llamó a los otros amigos para que puedan oír el mensaje. No medio de eso había ¿qué? Los fariseos. Ahí la pregunta es, ¿usted está teniendo compasión? Usted no, ¿será que nosotros estamos teniendo compasión igual a Jesús? ¿O estamos igual a los fariseos? ¿Será que ese verdaderamente es cristiano? Ese de ahí no va a durar mucho tiempo, no. Hay un señor que él relativamente vive en la calle, en la casa de él, en la calle, en la casa de él. A unos meses atrás, él estaba en la calle caminando con una Biblia. Yo le digo a mi esposa, yo le dije así, él no va a durar mucho tiempo como cristiano. Yo dije eso en sentido contrario, porque siempre que nosotros criticamos al otro, es justamente porque decimos que esa persona no va a durar y dura. Entonces, fue una forma de broma que yo hice así, toma, él no va a dar mucho. Pero yo lo dije así, solo fue de broma porque yo quería verdaderamente que Dios me dé 2 cachetadas y me diga, ¿viste? Tú estabas diciendo que no. Yo le dije en son de broma. Es una persona que verdaderamente no continuó, no caminó. Pero yo lo dije en ese sentido de poder, que esa persona continúe. Porque cuando nosotros vemos a alguien que Dios lo rescata, que Dios lo lava, nosotros, no va a durar mucho tiempo. Ese de ahí va a continuar pecando. ¿Será que nosotros tenemos ese mismo amor, esa misma compasión que Jesús tuvo por ese pecador? ¿O será que vamos a ser igual a los fariseos? ¿Quién es ese que está sentado con pecadores? ¿Quién es ese que está ahí en el medio? ¿Será que las personas nos confunden porque estamos en el medio de pecadores porque somos iguales? ¿O porque las personas dicen, pero ese es cristiano, qué está haciendo ahí en el medio? Cuando nuestro objetivo ahí en medio de esas personas es justamente predicar el Evangelio. Predicar aquel mensaje que nos salvó, que nos libertó y que nos curó. Que nosotros podamos ser igual a Jesús. Que nosotros podamos ser igual a Jesús cuando paró y vio a ese hombre que nadie daba absolutamente nada. Que nosotros podamos tener ese mismo corazón, ese mismo amor por esas personas. Y hoy Jesús está nos llamando de nuevo. Si usted es una persona que tal vez está aquí solo por costumbre, solo porque hoy es domingo, solo porque yo tengo que ir, porque no tengo nada que hacer en mi casa, Jesús hoy está nos haciendo un llamado al arrepentimiento. Jesús hoy paró y nos vio. Jesús hoy paró y te vio. Y Jesús hoy está llamando. Hoy Jesús te está llamando al arrepentimiento. Jesús hoy está diciendo, ven. Jesús hoy está diciendo, se arrepienta de sus pecados. Jesús hoy está diciendo, tienes que arrepentirte de ese pecado. Esa vida doble que tú estás viviendo no es para vivir de esa forma. Hoy Jesús nos está llamando al arrepentimiento. Y si tú ya eres una persona y dices, esto de aquí no es conmigo, yo soy cristiano, Jesús hoy nos está haciendo un llamado, igual un llamado que hizo a Leví. Se junta con aquellas personas que no conocen a Cristo. Se junta con aquellas personas que ainda no te conocen, que ainda no conocen al Señor. Con aquellos amigos que tú tienes de jugar pelota. Con aquellos amigos que tú tienes que te reúnes a hacer un trabajo de la universidad. Con aquellos amigos que tú te reúnes en tu trabajo. Él nos está diciendo, llámalos. Invítalos a comer. Invítalos a cenar. Con un objetivo. De que le prediques el evangelio de salvación. Jesús nos está haciendo ese llamado. ¿En cuál lugar nosotros estamos? Y tal vez puede ser que nosotros seamos los fariseos, que nosotros tengamos ese pensamiento, ese de aquí no tiene cura, ese de aquí no.
Y Jesús dice, yo no llamé a personas sanas, a los que no tienen necesidad. Yo llamé a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros éramos pecadores. Y hoy nosotros podemos decir, por la gracia y la misericordia de Dios, que somos curados, sanados, y hoy nosotros tenemos un objetivo de predicar el Evangelio. Ese es el objetivo. Fuimos llamados, escogidos, rescatados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos colocó en su maravillosa luz. Es para eso que fuimos llamados, es para eso que fuimos escogidos, es para eso que fuimos rescatados. No hay otra cosa sino predicar el Evangelio de aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, sino de predicar el Evangelio de aquel que entregó su vida por nuestros pecados. Éramos nosotros éramos nosotros que deberíamos haber muerto en esa cruz, eran nosotros que teníamos que ser fulminados, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y esa gracia y esa misericordia hoy nosotros tenemos que compartir con aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Que nosotros podamos tener ese mensaje, que nosotros podamos tener estas palabras que Jesús escribió para que podamos entender que fuimos llamados, escogidos y rescatados, para que nosotros también podamos ir atrás de aquellas personas que están sin esperanza, que están sin rumbo en esta sociedad. Que nosotros podamos ser diferentes, que nosotros podamos tener un mirar diferente de aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Porque nosotros, a un tiempo atrás, éramos esas personas. Y hoy, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos aquí sentados, oyendo el mensaje de salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú escogiste a alguien cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y ese alguien predicó lo que tú dejaste escrito en tu palabra, Señor. El Señor usó a una persona, el Señor tal vez usó una música, el Señor tal vez utilizó una frase, y el Señor abrió nuestro corazón y pudimos oír tu voz. Nosotros vemos, Señor, que tu ministerio estaba compuesto, Señor, por el Señor estar en algunos lugares. Y hoy tal vez nosotros estamos tan cómodos donde estamos. Tal vez hemos abrazado de más las cosas de este mundo y nos hemos olvidado y hemos dejado de hacer lo que tú hacías. Predicar el Evangelio, sanar enfermos, abrazar al necesitado, darle de comer al que estaba con hambre. Porque el corre del día a día nos ha tomado mucho más tiempo. Señor utilizó a alguien para que nosotros oigamos el mensaje de salvación. Éramos nosotros igual a Leví, Señor. El mundo no nos daba mucho tiempo. Éramos nosotros igual a Leví, Señor, que éramos menospreciados, éramos lo más vil de este mundo. Éramos nosotros igual a Leví. Éramos nosotros Leví, Señor, a un tiempo atrás. Personas que la sociedad decía, ese de aquí no va a durar mucho tiempo. Éramos nosotros, Señor, hombres y mujeres que estábamos muertos en delitos y en pecados. Tal vez nosotros en nuestro corazón decimos, no, yo vengo de cuna cristiana mismo. Así, Señor, hubo un momento donde el Señor nos llamó y nos rescató. Éramos nosotros Leví, Señor.
Éramos nosotros ese hombre que la sociedad despreciaba. Pero el Señor en su gran misericordia paró y nos vio y nos llamó. Éramos nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos por habernos escogido, por habernos llamado. Gracias, Señor, porque el Señor nos llamó. Gracias, Señor, porque nosotros entendemos que la salvación de inicio a fin es tuya, Señor. No era el Señor que estaba perdido. Éramos nosotros que estábamos perdidos y el Señor nos rescató. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir que hoy nosotros tenemos una vida en ti, Señor. Y que nosotros podamos hacer, Señor, lo mismo que Leví hizo. Podamos tener relacionamientos intencionales. Que nosotros podamos ser igual a Leví, que él preparó una reunión para que otras personas vengan a oír del Evangelio. Para que otras personas vengan a salvación, Señor. Que nuestro relacionamiento, que nuestras amistades, que el lugar donde nosotros estamos, Señor, podamos entender que fue Dios que nos colocó ahí, para que en este momento nosotros podamos predicar el Evangelio. Señor, tal vez nosotros podemos tener propuestas de trabajo mejores, estar viviendo en lugares mejores, mas Dios nos quiere en ese lugar por ahora para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. No es por acaso que estamos ahí. No es por acaso que estamos en esos lugares, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que nosotros no tengamos un corazón igual a los fariseos. Que en vez de ayudar a aquellas personas que aún están en el inicio de ese caminar del cristianismo, en vez de estarlos criticando porque no tienen compromiso, en vez de estarlos criticando que no tienen una fe muy sólida, nosotros nos llenemos de compasión y no tengamos un corazón igual a los fariseos, sino que nosotros podamos reconocer humildemente que hubo personas que dedicaron tiempo, que hubo personas que dedicaron momentos para que hoy nosotros podamos estar maduros en la fe, que hoy podamos estar con mayor conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra nos enseñó de que el Señor no vino porque nosotros estábamos saludables. El Señor no vino y esperó que nosotros tengamos una vida buena, sino que en tu inmensa misericordia, el Señor vio nuestra enfermedad, vio nuestros dolores, nuestras llagas, y nos rescató. Y hoy podemos entender de que nosotros éramos perdidos, estábamos enfermos, y que el Señor envió a los médicos de médicos para que podamos ser curados, Padre. Gracias, Señor. Señor, oro también por esta iglesia, Señor. Oro también, Señor, para que tu Espíritu Santo esté, Señor, guiando, Señor, a esta iglesia, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con esta iglesia, Padre. Que esta iglesia pueda, Señor, tener un bálsamo, que esta iglesia pueda tener, Señor, un momento de refrigerio, Padre. Yo oro, Señor, por cada hermano que está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque el Señor los mantiene en ti, Señor. Gracias, Señor, porque esta iglesia, Señor, es una iglesia muy querida y sabemos que esta iglesia está en tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Que esta iglesia continúe teniendo ese mismo valor, Señor, esa misma profundidad en tu palabra, Señor. Cuida esta iglesia, Señor, de falsas doctrinas, Señor. Cuida esta iglesia, Señor, de falsos maestros. Cuida esta iglesia, Señor, de falsas personas, Padre. Que esta iglesia, Señor, continúe creciendo. Que esta iglesia continúe, Señor, llena de gracia. Y que esta iglesia continúe, Señor, teniendo a tu palabra como el centro de las reuniones, Padre. Que esta iglesia continúe teniendo al Señor como centro, Padre, como hasta hoy esta iglesia tiene, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice esta iglesia, Señor,
espiritualmente. Bendice esta iglesia, Señor, emocionalmente, económicamente, Señor. Que esta iglesia, Señor, pueda ser una gran referencia en este barrio. Que esta iglesia sea relevante, Señor Jesús, en esta sociedad, Padre. Muchas gracias, Señor. Continúa también capacitando a los líderes, a las personas que están al frente, Señor. Da ánimo, Señor. Capacita, Señor. Levanta a esos hombres y mujeres, Señor, que están día a día, Señor, al frente de la iglesia, Padre. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por ese corazón, Señor, que el Señor ha dado a esas personas, Padre. Que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros en este tiempo, en este momento, Señor. Ayúdanos, Padre. Más una vez, Señor, gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén.